Ahora les ruego para que usted abra su Biblia, ¿verdad? Yo siempre llevo la Biblia a la iglesia, pastor. La Biblia es el instrumento que Dios usa para capacitarnos y para que nosotros podamos saber hacia dónde vamos. En el libro de Génesis, si nos ponemos a poner de pie, vamos a leer la escritura. En el libro de Génesis, capítulo 45, versículos del 4 al 8. Génesis es el primer libro de la Biblia. Capítulo 45, versículos del 4 al 8. Cuando lo tengan todos pueden decir amén. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Incline su rostro, vamos a orar. Señor y Padre amado, te ruego que ahora a través de tu Santo Espíritu tú seas interviniendo en cada corazón y que tú abras las mentes y los corazones para que nosotros podamos recibir esta palabra que viene de parte tuya. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. La historia de José es fascinante. Yo le recomiendo, especialmente usted joven, que tiene toda una vida por delante, lea y escudriñe las Escrituras. Y la historia de José me ayudó mucho en mi caminar, especialmente en mi juventud. Porque esta historia nos da luz para entender cómo Dios opera, cómo Dios obra en cada uno de sus hijos y también para cumplir sus planes, usándonos como instrumentos en el tiempo y el lugar donde Él nos ubica, nos coloca y nos establece. Muchas veces los jóvenes estamos un poco desorientados, no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida aquí. La historia de José es uno de las historias más emocionantes que hay en la Biblia, donde a usted le da una perspectiva bíblica de lo que usted va a hacer aquí en esta tierra. Y eso es lo que nos enseña José. Pero por motivos de tiempo solo me voy a concentrar en varios episodios de la vida de este joven. José fue hijo de Jacob y de Raquel. Y era el hijo preferido de Jacob, ¿por qué? Porque lo tuvo en la ancianidad, ¿verdad? De una edad avanzada. Se cree que él tenía 91 años, según Génesis 37:3. Jacob tenía 91 años cuando tuvo un hijo. Yo no creo que nadie aquí haya tenido un hijo a esa edad. Pero en ese tiempo se tenían y por lo tanto José era uno de los hijos preferidos de Jacob y de Raquel. Pero esto también le causó muchos problemas con sus otros hijos. Por lo cual, los hermanos de José, cuando ustedes vean la historia y lean un poco, los hermanos de José, que no eran nada buenos, tenían mucha envidia de este joven y trataron de deshacerse de él y lo echaron en un pozo. Y ahí fue que comenzó la odisea en la vida de este joven, cuando tenía apenas 17 años. Imagínense, un joven a los 17 años con problemas con sus hermanos, es echado a un pozo y a tan corta edad empezó a sufrir el rechazo de sus hermanos y lo vendieron como esclavo a una tierra extraña. Esto seguramente causó un impacto muy emocional en la vida de José. El menosprecio de sus hermanos fue todavía aún mayor cuando les contó acerca de sus sueños
Cuando ustedes lean la historia o miren la película, ustedes a José se lo conoce como el soñador. Y él tuvo sueños donde Dios le hablaba a través de esos sueños, le decía su futuro, lo que iba a pasar. Y cuando él contó el sueño a sus hermanos, pues más lo odiaron, porque no entendían lo que Dios le estaba hablando en ese sueño. Y ellos se sentían ofendidos por todo lo que Dios le estaba revelando a José en ese sueño, que era le estaba revelando su futuro, su destino, hacia dónde José iba a ir. Pues a todos en algún momento Dios nos permite experimentar una situación como que nos encontramos en un pozo en nuestras vidas. Yo no sé si en algún momento usted se ha sentido así, que usted se siente como que cada vez se está hundiendo más, usted se encuentra como en un pozo, no está avanzando, lo que está es empeorando su situación en la vida. Pues eso le empezó a pasar a José, y aparentemente nos sentimos olvidados, o quizás no entendemos hacia dónde Dios nos quiere llevar. Muchas veces estamos en situaciones en las cuales nos suceden las cosas y nos van de mal en peor, cada vez nos van de mal en peor, y le estamos sirviendo a Dios y las cosas nos siguen saliendo mal. Y esto pues, la vida de José nos ayuda mucho y nos da mucha luz para poder entender los propósitos y los planes de Dios en nuestras vidas. Era lógico que José se sentía mal, ¿verdad? Pero algo hacía diferencia en la vida de José, y eso nosotros tenemos que poner atención. Algo hacía la diferencia en José, y yo espero que también haga la diferencia en cada una de nuestras vidas. Porque usted, lo importante es que la Biblia menciona en Génesis 39, 2, que Jehová estaba en la vida de José. No importa la situación en que él se encontraba, no importa que las cosas le iban de mal en peor, no importa que sus hermanos estaban en contra de él. No te concentres en las dificultades en tu vida, simplemente permanece en comunión con Dios y permite que Dios esté obrando en tu vida en todo momento. No te alejes de él, aunque las cosas se pongan mal, aunque las cosas tú no las entiendas. Permanece en él. Lo importante es que Dios esté en tu vida. Cuando Dios está en tu vida, no importa las cosas que puedan suceder a tu alrededor. Yo sé que la situación en nuestro país no está buena, pero eso no nos debe permitir desenfocarnos de él. Eso no nos podemos permitir que el enemigo use eso para nosotros alejarnos de Dios. Más bien tenemos que acercarnos más a él. Y José era un joven de 17 años y le empezaron a pasar todas estas situaciones, pero lo importante es lo que dice en el versículo 2 de Génesis 39, que Jehová estaba con José. Y no solamente lo dice una vez en este capítulo, sino que se repite 4 veces. 4 veces se menciona. Qué importante es. Cuando la Biblia repite una y otra vez lo mismo, tenemos que poner atención, porque nos está tratando de dar un mensaje importante. Y donde Dios lo ubicaba, todo lo que ponía en manos de José florecía y prosperaba. Entonces, eso es lo importante. Si Dios está contigo, las cosas, aunque alrededor se vean mal, pero Dios está contigo, lo que tú hagas, Dios lo va a prosperar. Dios lo va a prosperar. Entonces, mantente firme, mantente enfocado siempre en Dios. Y Él va a hacer prosperar aunque todo alrededor esté mal. Y no era coincidencia ni suerte, porque más adelante vemos que el carácter que tenía José para poder vencer la tentación. El carácter de José es digno de destacar, porque él se mantuvo íntegro, se mantuvo fiel, se mantuvo enfocado en Dios y no permitió que las cosas malas que sucedían a su alrededor, y aunque las cosas le iban aparentemente de mal en peor, no permitió que eso lo alejara de sus caminos. No permitió, no se desenfocó, sino que se mantuvo firme. En una parte de la Escritura dice,
estuvo firme como viendo al invisible, ¿verdad? Y esto era parte de la vida de este joven hebreo. Mientras José estuvo en el pozo, su carácter no se desintegró ni se amargó, sino que siguió siendo fiel a Dios y confiando en la justicia divina. La justicia divina va a llegar en algún momento, aunque alrededor todo parece como que está las cosas colapsando, como que todo va mal, como que todo es negativo. Nos podemos quizás poner a dudar de que ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó que Dios me abandonó? ¿Qué ha pasado en mi vida que mientras más le sigo sirviendo las cosas me van todavía de mal en peor? No te desanimes. La historia de José nos da luz, nos da esperanza para continuar siendo fieles en los momentos difíciles. Amén. Entonces, José es un ejemplo para el joven de hoy que lucha contra la cultura global, la cultura modernista a la que muchas veces somos atraídos. Yo también fui joven. Yo me considero todavía un joven, ¿verdad? Porque en Cristo los años no pasan. Y mientras el Señor me dé la fuerza, quiero seguirle sirviendo. Pero la dicha, la bendición de nacer en un hogar cristiano. Yo fui miembro de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, donde pastoreaba el pastor Lecaro, Miguel Lecaro Tobar. No sé si algunos han oído de él. Ya falleció, pero él fue él fue mi pastor. Y le agradezco al Señor porque fui criado dentro de un hogar cristiano y eso me ayudó mucho cuando en mi juventud y después cuando tuve que emigrar. Y le doy muchas gracias porque he visto la misericordia de Dios, he visto la fidelidad de Dios, he visto la provisión de Dios, he visto todas esas cosas que dice la Escritura, he visto cumplido en muchas en mi vida. Y en esta etapa de mi vida yo puedo por eso aconsejar jóvenes, aconsejar a matrimonios y decirles, sean fieles a Dios. Él es bueno, Él es fiel, Él promete, Él ha hecho muchas promesas y Él las cumple. Él las cumple. No nos dejemos llevar por un evangelio barato, un evangelio que es modernista. No, el evangelio no ha cambiado, es el mismo. Los hombres somos los que cambiamos. Pero Dios no cambia, Él es el mismo. Amén. Él es el mismo. Créale, creámosle a Dios. Y José es una de las historias dignas de destacar en la Biblia porque nos da mucha luz. A mí esta es una de las historias favoritas para mí en mi vida. La vida de José, la vida de Daniel, la vida de David. Fueron hombres de Dios que me sirvieron de mucha inspiración para mi futuro, en donde el Señor me iba a donde me iba a llevar. Y yo sigo creyendo en sus promesas, sigo creyendo y lo sigo predicando y lo seguiré predicando hasta el último día de mi vida mientras tenga fuerzas. Entonces José estuvo en el pozo primeramente y ahí no permitió, no se desintegró, siguió siendo fiel a Dios, siguió siendo enfocado en Dios porque yo creo que dentro de José sabía que su momento iba a llegar. Joven, yo te animo para que tú sigas siendo fiel. Tu momento va a llegar. En algún momento el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y te va a dejar ver y te va a cumplir todas esas promesas porque sí has sido fiel. Ahora, vemos también en José que una etapa de su vida, él fue a parar a la cárcel. Porque el enemigo de las almas no descansa, no se da por vencido. Y José fue probado, fue tentado en caer en una trampa en la que muchos varones han sido atrapados y han echado lamentablemente a perder los planes de Dios en sus vidas. Y el ejemplo vemos de este joven nos enseña cómo se debe actuar cuando viene la prueba. Y nos dice que José huyó para no caer en la tentación. En Santiago 4:7, Santiago dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. De manera injusta, José va a la cárcel y es acusado de querer abusar a la mujer de Potifar. Imagínense, la esposa de su amo. Era algo muy, muy delicado, ¿verdad? Así que José fue a parar en la cárcel
Pero la Biblia una vez más menciona que Jehová, ahí en la cárcel, ahí en el pozo, Jehová estaba con José y le extendió su mano de misericordia y le dio gracia en los ojos del carcelero. Era muy curioso. El enemigo quería hacer algo en la vida de José, como quiere hacer en nuestras vidas muchas veces, y usa muchas situaciones para tratar de alejarnos de Dios, para tratar de sacarnos del plan, del propósito de Dios. Pero José, como se mantenía fiel, Dios también se mantenía y la presencia de Dios se mantenía fiel con él. Así que Dios le extendió la misericordia y le dio gracia con los ojos, a los ojos del carcelero. Entonces vemos que José sabía que si cedía a la tentación, no solo le fallaría a su amo, sino más que eso, pecaría contra Dios. Para José era importante mantenerse en comunión con Dios. Y eso tenemos que destacar nosotros, porque tú joven, tu madre, tu padre, es muy importante que tú te mantengas enfocado en Dios, en todas las situaciones y en todas las circunstancias de tu vida. No permitas que el enemigo te aleje. No permitas que el enemigo, cuando te haga caer, te mantenga ahí derrotado. Sino levántate y mantén esa comunión con Dios. Y vas a ver cómo el Señor en su tiempo, Él nos va a rescatar, nos va a ayudar en la situación en que nos encontramos. La cárcel de seguro no era un lugar agradable, menos aún estando ahí por algo que no cometió. O sea, muchas veces van a venir injusticias en nuestra vida. Eso no quiere decir que Dios se ha apartado de nosotros, sino que estamos en el mundo y vamos a tener aflicciones, ¿verdad? Entonces, nos van a pasar circunstancias, quizás tendremos un accidente, quizás nos van a acusar falsamente por algo que no hemos cometido. Y eso le pasó en la vida de José. Sin embargo, lo rescatable en la vida es que él siguió manteniendo su integridad, por lo cual Dios no le abandonó. Eso es muy importante. Tenemos que seguir manteniendo nuestra integridad. No podemos desintegrarnos, no podemos dudar, no podemos. Y si dudamos, tenemos que pedirle al Señor para que nos devuelva ese amor por Él. Y seamos fuertes para no caer en la tentación, no caer en las cosas, en las trampas del enemigo. Dios tenía puestos sus ojos en este joven, como también los tiene puestos en la vida de cada uno de sus hijos. Amén. Él tiene sus ojos puestos en nosotros. Dios no te ha abandonado aunque las cosas te vayan mal. Dios no te ha abandonado aunque tú estés en un pozo o te sientas en una cárcel. El Señor tiene sus ojos puestos en aquellos que se mantienen íntegros y que son fieles y son sinceros con Dios. Y quizás con aquellos que no han visto cumplidos sus planes y sus promesas de Dios. Para el joven que está recién caminando y aprendiendo a caminar en la vida cristiana, yo te recomiendo que tú leas la historia de José. Te va a dar mucha luz, te va a dar te va a iluminar y te va a ayudar a poder entender cómo Dios actúa y lo vas a conocer mejor. Así que cabe destacar que lo difícil que tiene que haber sido para José, pues fíjense, José no era miembro de ninguna iglesia. José no asistió a estudios bíblicos. José no tuvo consejería pastoral. Tampoco fue a un curso de liderazgo como estuvimos el día de ayer. Muchos de nosotros tenemos la bendición que estamos aquí, estamos siendo pastoreados, estamos siendo dirigidos. A José no tuvo nada de eso. Por eso es admirable cómo él pudo resistir esas pruebas. Es admirable cómo José se pudo mantener íntegro en esos tiempos tan difíciles como que estuvo viviendo. Los pastores oramos para que en la iglesia encontremos cristianos con este tipo de carácter como el de José. Que todo lo que Dios ponga
en sus manos florezca y que sean buenos administradores y mayordomos. Nosotros como pastores sabemos que ese tipo de cristianos nos gusta tener dentro de la iglesia, ¿verdad? Que nosotros podamos contar con ese hermano, con esa hermana en todo momento, que no nos dé problemas. Pero qué triste es cuando nos encontramos con alguien que todo lo que toca lo dañe. Yo sé que aquí no hay, eso sucede en otros lugares, ¿verdad? Pero hay personas que lamentablemente todo lo que tocan lo dañan y lo hacen, lo enredan y causan muchos problemas. Pero la palabra dice que, bueno, hay de todo en la viña del Señor. Pero José era una de las personas que todo lo que Dios ponía en sus manos florecía. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Todo lo que él planeaba florecía y las personas que estaban a su alrededor se daban cuenta. Entonces decían, hay algo diferente en José, hay algo diferente en esa persona, porque es que Dios está con él, es que Dios le ayuda, es que Dios le protege, es que Dios le cuida. Entonces, ese era el tipo de José y ese es el tipo de cristiano que Dios quiere para estos tiempos. Ese es el tipo de cristiano que Dios quiere para la iglesia de hoy. Que nosotros seamos buenos administradores en nuestro tiempo, en los bienes que Dios nos da y también en el tiempo, talento y el tesoro, como estudiamos en ciertos talleres. En este día, Dios nos recuerda que Él está observando desde lo alto y que sigue formando el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Y al igual que José, no importa si te sientes en una cárcel, continúa siendo fiel en la iglesia, con tu familia, en tu trabajo, en donde Dios te ha puesto. La cárcel es por un corto tiempo. Lo importante es que Dios le da la misericordia a José y le da de su gracia. Amén. Eso es lo importante. No importa que tú estés, las cosas te vayan de mal en peor. Tú sigue confiando en Dios, permanece fiel a Dios y tú vas a ver que en algún momento vendrá la recompensa. Dios te da la misericordia y de su gracia. Después que tengamos la misericordia de Dios y la gracia de Dios, el favor de Dios, el resto no importa. Dios te va a dar la fortaleza para seguir adelante. Bástate mi gracia, le dijo Dios a Pablo, cuando se encontraba débil y pensaba que no podía soportar la prueba. Muchas veces el apóstol Pablo se encontró así. Él se encontró injustamente, fue acusado, fue a parar a la cárcel. Sin embargo, él entendió que lo único que a él le sostenía era la gracia de Dios. ¿Y se acuerdan del aguijón que tenía Pablo? Que le rogó a Dios 3 veces para que se lo quitara. Sin embargo, ¿qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Lee la escritura y ya vas a ver cómo vas a recibir la luz de parte de Dios para que puedas entender las cosas que están sucediendo en tu vida. Ahora, por último, aparentemente, hasta el momento, la vida de José, todo le había ido de mal en peor. Había sido un fracaso. O sea, José pudo haber dicho, bueno, yo quise hacerlo mejor, mis hermanos se burlaron de mí y me vendieron. Yo quise ser fiel a Dios y no adulteré con la mujer de Potifar y me metieron en la cárcel. O sea, cualquier persona se hubiera desanimado y con razón. Y yo siendo fiel a Dios y Dios no me escucha, sino que parece que se ha olvidado de mí. Y estoy peor. Entonces, pudo haber sucedido esa circunstancia en la vida de José, pero sin embargo, y no lo hubiéramos culpado, pero sin embargo, José escogió ser honesto, escogió ser fiel, y en el momento que parecía que todo estaba oscuro, para este joven, en cambio, estaba a punto de llegar su momento y Dios estaba a punto de actuar a su favor.
Dicen que cuando la noche se pone más oscura es cuando está más cerca el amanecer, ¿verdad? Entonces muchas veces, eso es una enseñanza. Cuando las cosas te vayan peor, es porque más cerca está el momento de tu liberación. Cuando las cosas veas que están peor, es cuando más necesitas ser fiel, porque más cerca está Dios para revelarse. Aleluya, sí, Señor. Dios no se había olvidado de José. El momento este joven estaba a punto de llegar. Dios estaba a punto de actuar a su favor, como quizá está a punto de actuar en alguna de las vidas y de corazones que están aquí, que las cosas se han puesto muy terribles. Y fue a través de la interpretación de un sueño que Dios le da a Faraón, y en este sueño Dios le revela la hambruna que vendría a la tierra de Egipto, pero que antes de eso vendrían 7 años de abundancia. Ahora el faraón nombra a José como gobernador de Egipto. Estoy yendo bastante rápido. Esta es una historia un poco larga, por eso simplemente estoy recorriendo algunos episodios de la vida de José. Entonces yo te recomiendo que tú te leas en Génesis la historia de este joven para que puedas aprender mucho más. El faraón nombra a José como gobernador de Egipto y le da gracia y sabiduría para gobernar en tiempos difíciles. Pero la historia no se acaba ahí. La familia de José, que habitaba en la tierra de Canaán, empezó a sufrir de la hambruna. O sea, hay un momento en la historia de este joven en que José, el faraón, tiene un sueño y se turba. Y entonces el copero que fue absuelto se acuerda de que José le reveló el sueño, le interpretó el sueño. Entonces, ahí cuando se acuerda, le dice al faraón: yo conozco a un joven que me interpretó el sueño y yo sé que él también, los dioses, el espíritu de los dioses está con este joven, porque José era diferente a los demás. Entonces José fue al faraón, le interpreta el sueño y le dice que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Y en esos 7 años de abundancia, José le recomienda para que hagan y coleccionen y llenen los graneros, para que la tierra no sufra. Y entonces después iban a venir los 7 años de escasez. Y el faraón, pues, ni tonto ni perezoso, dice: bueno, yo voy a poner a este joven para que sea el mayordomo, para que me ayude en esos momentos, porque no hay nadie con la sabiduría de José. No hay nadie con la sabiduría de José. Y yo pensando en esto, joven, tú que estás aquí, cuando tú estás en Dios y cuando tú conoces los caminos de Dios, Dios te convierte en una persona sabia y entendida. Dios te convierte en una persona que sabe entender los tiempos de Dios. Y esa era la característica de José, era una de las características de José. Por eso es muy importante que tú te mantengas enfocado en Dios. No permitas que las cosas de este mundo te alejen de la verdad. Aquí está la verdad, aquí está escrito todo. Todo lo que dice aquí, esto es lo que va a pasar. Así que yo te animo para que escudriñes las escrituras y puede ser de bendición para estos tiempos y para otros jóvenes. Pero fíjense, la historia no se acaba ahí. La familia de José, que habitaba en la tierra de Canaán, empezó a sufrir los estragos de la hambruna. Tuvieron que ir a Egipto a comprar alimentos. Ahí es donde José vuelve a ver a sus hermanos. ¿Se recuerdan que los hermanos lo habían vendido a él? Pues después de mucho tiempo, pasaron 13 años cuando volvió a ver a sus hermanos. Y seguramente pues no lo reconocieron. Pero el corazón de José se conmovió, se movió a compasión y tuvo misericordia de ellos. Ahora, esto es admirable. ¿Por qué? Porque José pudo haber mantenido una raíz de amargura hacia sus hermanos.
pudo haber mantenido un odio por lo que hicieron por él. Sin embargo, José cuidó su corazón, así como nos pide Dios en estos tiempos. Joven, cuida tu corazón. Dama, cuida tu corazón. Varón, cuida tu corazón. Ten cuidado con lo que tú depositas en tu corazón, especialmente el tiempo que vivimos. Por eso muchos han sido engañados, muchos han sido apartados de la verdad porque no han cuidado su corazón. Ahora usted me pregunta, pastor, pero ¿cómo cuido mi corazón? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué es lo que depositas ahí en ese cerebro? Eso tenemos que preguntarnos. Nosotros en este tiempo vivimos la época del hipnotismo, pastor. Estamos hipnotizados en una pantalla. Nos han puesto un aparato en nuestras manos del cual no podemos despegarnos. No podemos despegarnos muchas veces y se nos hace imprescindible. Y lamentablemente lo que es para bueno, ahora resulta ser que es para malo. Pero tú tienes que saber controlarlo. No que te controlen, sino que tú tienes que controlarlo. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de ¿qué? De dominio propio. ¿Dónde está tu dominio? ¿O te están dominando? Porque esos son los tiempos que van a seguir viniendo. Es el control. Así que ten mucho cuidado, piensa. Si te están controlando, pídele al Señor. Señor, yo quiero es que tú me controles. Yo quiero que tú me controles. Tú eres el que me debes de controlar. Entonces, si tienes ese problema, pídele al Señor. Dios nos hizo libres, como cantábamos, ¿verdad? Si el Hijo nos hizo libres, somos libres en verdad. Entonces, practiquemos esa libertad que Dios nos ha dado. No te dejes controlar por nadie, ni por un aparato, ni por nadie. Dios, el Espíritu, el Señor Jesús, somos libres en Cristo, practiquemos esa libertad. Entonces José es un prototipo de la vida de nuestro Señor Jesús. Porque fíjense, José fue rechazado por su familia. Eso también le sucedió al Señor Jesús, fue rechazado. Se burlaron sus hermanos de José al Señor Jesús, se le burlaron, lo abofetearon, lo escupieron, lo traicionaron. Fue traicionado también por sus hermanos. Dios usó a José para salvar una nación, ¿verdad? La nación de Israel. Y Jesús trajo salvación al mundo entero. Entonces, hay similitud, ¿verdad?, en la vida de José y lo que Dios hizo con este joven. Por eso, la vida de este joven es un ejemplo de un hombre de carácter íntegro. Proverbios 12:2 dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios se alegra cuando tú practicas la verdad. Dios se alegra cuando tú eres íntegro. Dios se alegra cuando tú permaneces fiel a Él. Y en un mundo que vivimos donde el engaño puede parecer rentable, nuestra integridad es algo que genera su contentamiento. Dios se alegra cuando andamos en sus caminos. Dios se alegra cuando andamos. ¿Tú quieres ver sonreír a Dios? ¿Tú quieres ver sonreír a Dios en tu vida? Practica la integridad. Sé íntegro y Dios va a estar contigo. Antes de Dios poner a José en el palacio, primero trabajó en el carácter de él por 13 años. Ahora, no sé cuánto tiempo el Señor está probando tu carácter para llevarte a tu destino. Quizás no son 13 años, quizás son menos, o quizás un poquito más. Pero lo importante es que nosotros mantenernos en las manos del alfarero. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero y nos va a seguir moldeando de acuerdo a lo que Él quiere hacer en nuestra vida.
Lo importante es permanecer íntegro, que Dios se encargará del resto, porque los tiempos pertenecen a Él. Mientras tanto, cuidemos el corazón, practiquemos la verdad, la fidelidad, la misericordia. Sigamos el consejo que Pablo le da a los Colosenses, Colosenses 3:12, donde dice, vestíos pues de benignidad, de humildad, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos y perdonándoos unos a otros. Wow, qué clase de vestimenta. Quizás es un poquito muy pesada para unos, ¿verdad? No, no es fácil, pero eso es lo que la recomendación para que nosotros podamos permanecer íntegros. Entonces, qué impactante es la historia de la vida de José. Yo espero que esta historia, este mensaje que les he compartido, traiga luz a tu vida y te anime a seguir siendo fiel a Dios, joven, mujer, esposo, esposa. Sigue siendo fiel a Dios, sigue siendo íntegro, que las aflicciones de la vida no dañen tu corazón, sino que siga formando el carácter de Jesús en ti. Yo le invito a que usted cierre sus ojos un momento. Vamos a tener un momento de oración. Incline su rostro mientras los hermanos si me pueden ayudar con la música. Quiero tener un momento de reflexión para que tú medites a través de este mensaje cómo Dios ha hablado a tu vida. De alguna manera Dios te haya hablado a tu corazón, porque el estar aquí no es casualidad. Dios te trajo aquí para hablarte. Si tú vienes con la actitud correcta, el Señor va a hacer la obra en tu corazón. El Espíritu Santo va a hacer la obra en tu corazón. Y oramos para que Dios te siga revelando el propósito en tu vida y que tú permanezcas íntegro, eso es lo importante. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, sino que te mantengas fiel, te mantengas firme.